Israel amenaza con anexarse Cisjordania si europeos reconocen a Palestina. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar. El ministro israelí de Exteriores amenaza que si el Reino Unido y Francia reconocen Palestina como Estado, se anexará los asentamientos de Cisjordania. Según el periódico Israel Hayom, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, amenazó el domingo con apropiarse totalmente de los asentamientos de Cisjordania y el Valle del Jordán, en respuesta a cualquier reconocimiento del Estado de Palestina por países como el Reino Unido y Francia. Cualquier paso unilateral contra Israel será respondido con pasos unilaterales respectivos, dijo el titular, refiriéndose a la intención del régimen de Tel Aviv de responder anexándose tierras palestinas, si la comunidad internacional reconoce a Palestina como Estado. Tal como indicó Israel Hayom, esta advertencia se produce en medio de los esfuerzos liderados por el presidente francés, Emmanuel Macron, para celebrar una conferencia internacional en Nueva York a mediados de junio, con el objetivo de lograr el reconocimiento internacional del Estado palestino, con el apoyo de Arabia Saudí. Fuentes diplomáticas indicaron al periódico que Macron busca fijar el 18 de junio como fecha para los anuncios oficiales de varios países que reconocen a Palestina como Estado. Esto ha enojado al gabinete israelí, que acusó al presidente francés de engaño, alegando que había informado previamente a Israel que no se tomaría esa medida. Israel Hayom remarcó que Estados Unidos había informado a la entidad sionista que no participaría en la conferencia, pero que no presionaría públicamente a otros países para disuadirlos de participar. El 20 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la presencia continua del régimen de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, subrayando que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación, y que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados deben ser evacuados. Conforme a fuentes palestinas, el número de colonos en Cisjordania alcanzó aproximadamente 770.000 a finales de 2024, distribuidos en 180 asentamientos y 256 puestos de avanzada, incluidos 138 puestos de avanzada clasificados como pastorales y agrícolas. Recientemente el Reino Unido confirmó que mantiene conversaciones con Francia y Arabia Saudí para posible reconocimiento del Estado palestino. Estos anuncios se producen en medio de la guerra genocida de Israel contra Gaza, donde ha matado al menos a 53.939 muertos, mientras que otros 122.797 han resultado heridos y más de 11.000 personas se encuentran desaparecidas, según el Ministerio de Salud palestino. GHT/CTL/TMV. 770.000 colonos, o sea, por cada palestino que todavía vive en Cisjordania, no, hay un colono por cada 3 palestinos. Ya cada vez más. Bueno, pasamos al tema de Siria. Los expertos avisan que Siria está teniendo un preocupante resurgir del ISIS. Los expertos en terrorismo advierten que el Estado Islámico, ISIS, está regresando de manera preocupante en Siria, con un notable aumento de su actividad militar en las últimas semanas, particularmente en Deir ez-Zor, en el este de Siria, y en las afueras del desierto sirio. Señalan que este resurgimiento se ha producido tras el colapso del anterior régimen sirio el 8 de diciembre de 2024, que permitió al ISIS apoderarse de grandes cantidades de armas y municiones, facilitando su reorganización y el lanzamiento de nuevos ataques. Advierten que esta actividad no es ni repentina ni temporal, sino más bien una señal de una nueva fase en las operaciones del grupo, alimentada por un entorno de seguridad frágil, el deterioro de las condiciones humanitarias y la ausencia de estabilidad. La actividad de ISIS va en aumento. Zana Omar, periodista de Qamishli en el noreste de Siria, y experta en terrorismo, dice que el colapso del antiguo régimen permitió a ISIS tomar el control de importantes alijos de armas y municiones. Le dijo a Nord Press, el escenario sirio está siendo testigo de un renovado aumento en la actividad de ISIS, lo que marca un preocupante regreso del grupo en un momento crítico, impulsado por varios factores superpuestos, el principal de ellos,
El enorme vacío de seguridad tras el colapso del régimen y el posterior acceso de ISIS a los arsenales de armas. Agregó que los ataques turcos contra las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, han aliviado la presión sobre las células de ISIS. Con las FDS preocupadas por defender sus áreas, el grupo ha sido capaz de reposicionarse y transferir a los militantes del desierto a áreas al este del Éufrates, señaló. Omar continuó, el aumento en las operaciones de ISIS coincide con informes de que las fuerzas estadounidenses se reposicionan o se retiran parcialmente del noreste de Siria, incluida la evacuación de ciertas bases en Deir ez-Zor, un área que ahora experimenta los ataques más intensos de ISIS en años. Señaló que los indicadores sugieren que estos ataques probablemente se intensificarán en el futuro cercano, tanto en términos de objetivos como de tácticas, con un claro cambio de ataques aislados a operaciones grupales coordinadas. El comandante en jefe de las FDS, Mazloum Abdi, advirtió, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, que la amenaza de ISIS en los centros de detención y campos está creciendo, y la actividad general de ISIS está aumentando. Abdi señaló en ese momento que existe una necesidad apremiante de intensificar los esfuerzos para continuar la lucha contra ISIS para evitar su resurgimiento, y agregó que aproximadamente 10.000 combatientes de ISIS permanecen en prisión, listos para reavivar el caos en el Medio Oriente. Factor humano. Zana Omar también señaló las crecientes señales de que ISIS está expandiendo sus capacidades de reclutamiento, aprovechando dos desarrollos fundamentales. En primer lugar, la guerra en Gaza, que ha reforzado las narrativas yihadistas, y en segundo lugar, el descontento entre muchos yihadistas con las políticas de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, lo que ha llevado a algunos a desertar y jurar lealtad a ISIS. Agregó que los objetivos a corto plazo de ISIS incluyen tomar el control de las prisiones y los campos de Jobl y Roj mediante el fortalecimiento de su influencia en Deir ez-Zor en preparación para expandir su control territorial. También se espera que el grupo intente repetir la tristemente célebre fuga de la prisión de Asaka, utilizando ataques suicidas y de infiltración, añadió. Omar señaló que todo lo que estamos presenciando ahora puede ser solo el comienzo de una fase más compleja y peligrosa. Existe un riesgo real de un colapso de seguridad más amplio en Siria e Irak, ya sea a través de la intensificación de los ataques de ISIS o el surgimiento de un nuevo grupo yihadista escindido de HTS debido a profundas divisiones ideológicas y organizativas alineadas con la visión de ISIS. Oportunidad única. Lamar Arkandi, periodista especializado en asuntos terroristas, dijo que ISIS ha recuperado significativamente su fuerza, mostrando una actividad renovada y una mayor capacidad para reclutar nuevos combatientes. En declaraciones a Nord Press explicó, el resurgimiento de ISIS se debe a múltiples factores, incluido el vacío de seguridad creado por la huida de Assad y la decisión de Estados Unidos de reducir su presencia militar en Deir ez-Zor, un área que ISIS considera su antigua capital y territorio central, perdida en 2019. Arkandi, que tiene su sede en Qamishli, añadió, el grupo encontró una oportunidad de oro para reorganizarse y lanzar operaciones en nuevas zonas, especialmente con el regreso de muchas personas desplazadas a las afueras del desierto, donde se enfrentan a condiciones económicas extremas y a una falta total de infraestructura, lo que las convierte en objetivos fáciles para el reclutamiento. Señaló que después de la caída del llamado califato en Baguz a manos de las FDS, cientos de combatientes de ISIS huyeron a Idlib y otras áreas bajo control turco y se unieron a las facciones armadas locales. Continuó diciendo que el grupo ahora está pidiendo a sus combatientes, que se habían unido a otras facciones, que deserten y regresen a sus filas. También está trabajando para liberar a los prisioneros de ISIS retenidos por las FDS, con la ayuda de combatientes uigures que han llevado a cabo ataques en lugares como Al-Ray e Idlib. El periodista kurdo no descarta la posibilidad de que ISIS utilice armamento avanzado en sus próximas operaciones, incluidos drones y varios tipos de misiles, obtenidos de arsenales abandonados de milicias respaldadas por Irán después de su retirada de Siria. Es posible que pronto veamos a ISIS desplegar armas más letales que las utilizadas en sus operaciones anteriores en el desierto sirio, advirtió. Ok, Lucas, ¿estás ahí? Lucas, Sí, ¿estás grabando esto? estoy grabando. Vale. ¿A ti qué te falta? ¿Lo de África o qué te falta? Sí, lo de África. Bueno, a mí me falta lo de Siria, África y lo de América.
Será, Bastante. pues, no sé, media hora, 45 minutos, algo así. Cualquier cosa hago lo mínimo, si no vamos mucho de tiempo. Sí, bueno, no te preocupes. Ok, gobierno de transición sirio crea nuevo organismo para la justicia transicional. Mientras los sirios esperaban un proceso que abriera las puertas a la verdad y la justicia para todas las víctimas, la autoridad interina siria, liderada por Ahmad al-Sharaa, emitió el decreto 20, estableciendo una autoridad nacional para la justicia transicional y un comité para personas desaparecidas. ¿Cómo lo percibieron los sirios? La implementación de la justicia transicional requiere instituciones totalmente transparentes e independientes, especialmente el Parlamento y el Poder Judicial. Pero lo más importante, exige un liderazgo imparcial y un sistema de justicia capacitado y con experiencia en tales procesos. Los expertos afirman que el decreto presenta graves deficiencias, está politizado y es selectivo. Excluye a decenas de miles de víctimas que sufrieron bajo el control de facciones militares y grupos extremistas, incluyendo a las víctimas del Daesh. Nos preocupa la falta de una hoja de ruta clara y honesta para la justicia transicional. Es posible que no exista una voluntad genuina de aplicarla. ¿Cómo puede una sola persona dirigir la autoridad, nombrar a sus miembros y establecer las reglas? El decreto carece de transparencia. La medida también contradice la propia declaración constitucional de la misma autoridad, que exigía consultas con la sociedad. En cambio, el director del nuevo organismo era un líder de una facción acusada de crímenes de guerra, lo que genera temores de que el proceso esté al servicio del poder, no de la justicia. Solo hablan de justicia para los crímenes del antiguo régimen. Pero ¿qué pasa con quienes bombardearon Damasco y Alepo con morteros y coches bomba? Muchos de ellos ahora forman parte de la autoridad actual o están cerca de ella. ¿Quién les exigirá cuentas? A pesar del noble título de justicia transicional, muchos sirios consideran que este decreto allana el camino para el castigo selectivo en lugar de una verdadera reconciliación. Temen que la justicia se esté utilizando como arma para servir únicamente a la autoridad. Saquiel Batista, Hispan TV Noticias. Ok. La SDF ha presentado sus exigencias finales para un posible acuerdo con el gobierno sirio en Damasco. Ok, las condiciones son estas. Las FDS entregarán al gobierno de Damasco la ciudad de Deir ez-Zur al-Aljazeera. Las FDS entregarán Raqqa al gobierno de Damasco. Las FDS mantendrán Al-Asaka, y el gobierno sirio no pasará sus regiones fronterizas, una línea roja para las FDS. Las FDS se incorporarán al Ministerio de Defensa, pero seguirán siendo una división separada bajo el ministerio. La división tendrá su sede en Al-Asaka. Damasco pagará los salarios de las FDS dependientes del Ministerio de Defensa. Toda la frontera sirio-turca debe ser controlada por el gobierno de Damasco y no por las facciones del Ejército Nacional Sirio, como hacen actualmente en Tel Abyad y Ras Al Ain. Damasco tomará el control de las instalaciones petroleras en la región de Deir ez-Zur de Al-Jazeera. Las instalaciones petroleras de Al-Asaka permanecerán bajo el control de las FDS, pero están abiertas a negociaciones. Quieren pasarle la patata caliente de Deir ez-Zor al gobierno. Bueno, Israel y Siria mantuvieron contactos directos las últimas semanas. Ok, ahí videos. Vamos a ver el video.
Este video es viejo ya. Israel y Siria mantuvieron contactos directos en las últimas semanas. Fuentes revelan la celebración de numerosas reuniones entre funcionarios de seguridad israelíes y sirios para calmar las tensiones y evitar un conflicto. Israel y Siria celebraron en las últimas semanas reuniones cara a cara como parte de contactos directos destinados a reducir tensiones y evitar un conflicto, revelaron 5 fuentes conocedoras del asunto a la agencia Reuters. De acuerdo a las fuentes, el alto funcionario de seguridad Ahmad al-Dalati, nombrado gobernador de la provincia de Quneitra, encabezó las conversaciones por parte del gobierno sirio. Al-Dalati recientemente también fue designado responsable de la seguridad interna en la provincia meridional de Esweida. Previo a la caída del régimen de Bashar al-Assad, el alto funcionario era conocido como Abu Muhammad al-Chami y ocupó el cargo de subcomandante del grupo Arar al-Cham. La agencia Reuters no logró identificar a los participantes israelíes en estas reuniones, aunque 2 de las fuentes afirmaron que eran funcionarios del ámbito de la seguridad. 3 fuentes confirmaron la celebración de varias rondas de encuentros directos en la zona fronteriza entre Siria y Palestina ocupada, incluidos algunos realizados dentro de territorio ocupado. Hace aproximadamente 2 semanas, el diario israelí Yediot Aharonot reveló que el jefe de la División de Operaciones del Ejército, Oud Basiuk, y responsables del Consejo de Seguridad Nacional intercambiaron con altos funcionarios del actual gobierno sirio en Bakú, capital de Azerbaiyán. Otro portal de noticias informó que el pasado 13 de abril se celebró en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, un encuentro entre el presidente de transición en Siria, Ahmad al-Sharaa, y oficiales de inteligencia y seguridad junto con exagentes israelíes. Ok. La Unión Europea sanciona a grupos milicianos sirios por la violencia étnica contra los alawitas. Ok, bueno, algo es algo, ¿no? La Unión Europea impuso el miércoles sanciones a 3 grupos de milicias sirias y 2 de sus líderes por abusos contra los derechos humanos cometidos contra miembros de la minoría alawita de Siria durante una ronda de violencia étnica mortal en marzo. Se produjo una semana después de que el bloque de 27 naciones acordó levantar las sanciones contra Siria en un intento por ayudar al país a recuperarse tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Fecha de publicación, 28 de mayo de 2025, 6:55. 1 minuto tiempo de lectura. Foto de archivo de alawitas buscando refugio fuera de la base aérea rusa de Mimim, cerca de Latakia, Siria, tomada el 11 de marzo de 2025, después de una oleada de violencia sectaria mortal. Copyright Omar Albam, App. La Unión Europea sancionó el miércoles a 3 milicianos sirios y a 2 de sus líderes por graves abusos contra los derechos humanos por su presunta participación en la violencia étnica mortal en marzo. Más de 1.700 personas murieron en ataques dirigidos en su mayoría contra la comunidad alawita, asociada con el clan del derrocado gobernante Bashar al-Assad, en la región costera de Siria en marzo. Bruselas añadió a los 3 grupos de milicias proturcas, la Brigada Sultán Sulaiman Shah, la División Hamza y la División Sultán Murad, a su lista de sanciones por su papel en los asesinatos. Los grupos atacaron a civiles y especialmente a la comunidad alawita, incluso cometiendo asesinatos arbitrarios, se lee en el diario oficial de la UE. Publicidad. El fundador de la Brigada Sultán Sulaiman Shah, Muhammad Hussein al-Hassim, y el jefe de la División Hamza, Saif Boulad Abu Bakr, también fueron agregados a la lista de sanciones. Este último fue declarado responsable de graves abusos contra los derechos humanos en Siria, incluidas torturas y homicidios arbitrarios de civiles. La medida se produce una semana después de que los países de la UE dieran luz verde al levantamiento de todas las sanciones económicas contra Siria en un intento por ayudar al país devastado por la guerra a recuperarse tras el derrocamiento de Assad. La decisión fue adoptada oficialmente el miércoles. Leer más: la UE acuerda levantar las sanciones económicas a Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció el levantamiento de las sanciones contra Siria, poniendo fin a más de una década de congelamiento diplomático. Leer más: e.u. Levantará las sanciones a Siria para dar al país una oportunidad de paz, dice Trump. Los nuevos gobernantes de Siria han estado clamando por un alivio del aplastante castigo internacional impuesto después de que la represión de Assad contra los opositores derivó en una guerra civil. Pero diplomáticos de la UE habían advertido que el bloque de 27 naciones tenía la intención de imponer nuevas sanciones individuales a los responsables de provocar tensiones étnicas. La guerra civil de Siria, que duró 14 años, mató a más de medio millón de personas y devastó el país.
Como los cárteles de la droga colombianos planearon enviar toneladas de cocaína a Siria a cambio de armas militares. Interesante. Antoine Cassis, un ciudadano libanés con presuntos vínculos con el círculo íntimo de Assad, llegó a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia para enviar cocaína a Siria para su distribución en el Medio Oriente. Por Agis Peyoy actualizado, 29 de mayo de 2025 9:51 IST. Antoine Cassis, un ciudadano libanés con presuntos vínculos con el círculo íntimo de Assad, que ha sido acusado en el acuerdo de cocaína por armas. Derecha al puerto de Latakia, en Siria, donde se suponía que se enviaría la droga X. Una acusación formal recientemente revelada en un tribunal federal estadounidense ha expuesto una conspiración criminal transnacional que involucra al antiguo régimen de Siria, rebeldes latinoamericanos y cárteles mundiales de la droga. El caso se centra en un audaz plan para enviar cientos de kilogramos de cocaína escondidos en contenedores de fruta al puerto sirio de Latakia a cambio de armas de grado militar extraídas del arsenal del gobernante depuesto Bashar al-Assad. Presentada en el distrito este de Virginia, la acusación describe una red que abarcaba Colombia, México, Líbano, Siria, Kenia, Ghana, Marruecos y Estados Unidos. Reportado por primera vez por The New York Times, el caso detalla cómo la cocaína producida por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia pagaría por armas previamente suministradas al régimen de Assad por Rusia e Irán. En el centro del plan está Antoine Cassis, un ciudadano libanés con presuntos vínculos con el círculo íntimo de Assad. Cassis compareció ante el tribunal la semana pasada tras ser extraditado desde Kenia, donde fue arrestado en febrero tras una notificación de la Interpol. Se enfrenta a cargos de narcoterrorismo y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según los fiscales, Cassis y dos presuntos conspiradores, Alirio Rafael Quintero y Wissam Najib Kerfan, llegaron a un acuerdo en la primavera del año pasado. El ELN enviaría cocaína a Siria, donde Cassis se encargaría de la distribución en Medio Oriente. A cambio proporcionaría armas al ELN, utilizando sus contactos en Siria. Quintero y Kerfan, con sede en Colombia y México, se encargaron de lavar las ganancias y organizar la logística para las transferencias de armas. Aunque Assad fue derrocado en diciembre, Cassis supuestamente conservó el acceso al alijo de armas del régimen. Se le acusa de viajar a Kenia para reunirse con un inspector de armas del ELN y de firmar un contrato para importar un contenedor declarado como fruta pero que en realidad contenía 500 kilos de cocaína. Se dice que Quintero manejó millones de dólares en transacciones en nombre del cartel de Sinaloa y el ELN, transfiriendo criptomonedas a Kerfan, quien las convirtió en efectivo. Los fondos se utilizaron para pagar a los pilotos en Ghana y Marruecos que participaron en la operación. Formado en la década de 1960, el ELN es el grupo guerrillero más grande que queda en Colombia y ha sido vinculado a secuestros, bombardeos y ataques violentos contra civiles. Los recientes combates en el noreste de Colombia han desplazado a miles de personas y han aumentado las tensiones con la vecina Venezuela. Bueno, pasamos a lo de Irán. Estados Unidos e Irán avanzan en sus negociaciones nucleares. Estados Unidos e Irán avanzan en sus negociaciones nucleares. Estados Unidos calificó las conversaciones de constructivas, mientras que Irán dijo que fueron complicadas, en las que hubo algunos avances, pero sin resultados concluyentes. Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que se celebraron este viernes 23 de mayo de 2025 en Roma, fueron constructivas, afirmó Washington, mientras que Teherán se refirió a negociaciones complicadas. Los dos países, enemigos desde la Revolución Islámica que derrocó la monarquía prooccidental en Irán en 1979, iniciaron conversaciones el 12 de abril sobre el programa nuclear iraní. En la quinta ronda de este viernes, que duró cerca de 3 horas, participaron el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff. La cita tuvo lugar en la residencia en Roma del embajador de Omán, uno de los mediadores, detallaron los medios iraníes. Se trata de los contactos de más alto nivel entre ambos países desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear de 2015, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El pacto, que prácticamente caducó tras la retirada estadounidense, buscaba impedir que Irán desarrollase su programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales. Las conversaciones siguen siendo constructivas, hicimos más progresos, pero todavía hay trabajo por hacer, declaró un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. Ambas partes acordaron reunirse nuevamente en un futuro cercano, añadió.
Araghchi, por su parte, dijo que las conversaciones fueron más complicadas de lo que puede resolverse en 2 o 3 reuniones. Sin embargo, calificó los intercambios con Washington de muy profesionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, reconoció que la cita concluyó con algunos avances, pero sin resultados concluyentes. Esperamos aclarar las cuestiones pendientes en los próximos días, con el fin de avanzar hacia el objetivo común de lograr un acuerdo duradero y digno, escribió en X. Actualmente Irán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite del 3,67% que estableció el acuerdo de 2015, pero por debajo del 90% necesario para desarrollar armas nucleares. Teherán siempre ha negado que sus actividades nucleares tengan una finalidad armamentística y defiende su derecho a tener una energía nuclear civil. Si Washington quiere impedir que Teherán enriquezca uranio, no habrá acuerdo, advirtió Araghchi el jueves. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha retomado su campaña de máxima presión sobre Irán. Y aunque respalda las conversaciones, ha advertido que habrá acciones militares si la diplomacia fracasa. Publicidad. Irán quiere acuerdo que flexibilice sanciones. Irán, por su parte, busca un nuevo acuerdo que flexibilice las sanciones que afectan duramente a su economía. La anterior ronda de conversaciones en Mascate, capital de Omán, terminó con un desacuerdo público sobre el enriquecimiento de uranio. Witkoff dijo que Washington no podría autorizar ni siquiera un 1% de capacidad de enriquecimiento, mientras Teherán consideró esa postura innegociable. Las conversaciones se dan antes de la reunión en junio del Ente de Control Nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. También se producen antes de que el acuerdo, de octubre de 2015, expire en octubre. La Organización de Energía Atómica de Irán afirma que la industria nuclear del país emplea a 17.000 personas, un número similar al de otros países que enriquecen uranio para uso civil. Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur, Brasil y Japón enriquecen uranio sin poseer armas nucleares, declaró el portavoz de la organización, Beruz Kamalbandi. La enemistad de Irán con Israel, cuyo principal aliado es Estados Unidos, ha sido también un tema recurrente en las conversaciones. La cadena CNN, citando a varios responsables estadounidenses bajo anonimato, dijo el martes que Israel prepara ataques contra instalaciones nucleares de Irán. El jueves salió a la luz una carta que el canciller Araghchi dirigió al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que advierte que el gobierno estadounidense asumirá una responsabilidad legal de cualquier ataque israelí contra sus instalaciones nucleares. La Casa Blanca afirmó que Trump mantuvo el jueves una conversación productiva sobre Irán con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El acuerdo de 2015 contempla que la ONU reimponga sanciones si Irán incumple sus compromisos, un mecanismo que los 3 signatarios europeos del acuerdo, Reino Unido, Francia y Alemania, ya advirtieron que activarían si se ve amenazada la seguridad del continente. Araghchi ha dicho que una medida como esa tendría consecuencias, no solo el fin del papel de Europa en el acuerdo, sino también una escalada de tensiones que podría volverse irreversible. MG, AFP, F. Ok. Irán y China quieren aumentar la cooperación bilateral hasta un nivel estratégico. Irán y China han enfatizado la mejora de la cooperación a un nivel estratégico, enfatizando que sus relaciones bilaterales impulsan la seguridad regional. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Akber Ahmadian, subrayó el jueves que la cooperación entre Teherán y Pekín puede traer seguridad y prosperidad económica a la región, haciendo hincapié en la herencia civilizatoria de ambos países antiguos. Hizo estas declaraciones durante una reunión con el secretario de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del Buró Político del Partido Comunista Chino, Chen Benqin, en la capital rusa de Moscú. Los mecanismos de seguridad global de hoy no son justos, ya que son explotados por Occidente para servir a sus propios intereses, dijo Ahmadian, subrayando la importancia de las consultas continuas entre países independientes para garantizar la seguridad regional. El secretario del SNSC también se refirió a la próxima visita del presidente iraní,
Masoud Pezeshkian, a China, y señaló que las dos partes se centrarán en la implementación de los acuerdos existentes. Además, enfatizó la necesidad de elevar el nivel de los intercambios comerciales para que coincida con el de las relaciones políticas, y agregó que Irán siempre mantiene informados a sus aliados sobre el curso de sus negociaciones con otras partes. Oportunidades de una asociación de 25 años para Irán y China. Irán y China, dos países que están en conflictos estructurales con el orden mundial actual, han firmado un acuerdo de asociación estratégica integral que se centra en objetivos geopolíticos. Chen, por su parte, dijo que Irán es uno de los países influyentes en la región y que Pekín concede gran importancia a sus lazos con Teherán. También advirtió contra los complots hostiles tramados por los enemigos destinados a obstruir la cooperación entre Irán y China, señalando que las relaciones bilaterales han entrado en una nueva fase y que con los esfuerzos continuos de los líderes de los países, esta cooperación alcanzará el nivel más alto. Al encabezar la delegación china en la Conferencia de Seguridad de Moscú, Chen también expresó su esperanza de que Irán y China puedan desarrollar una hoja de ruta conjunta para combatir el terrorismo. Los países firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral en 2021, en el que se describen los detalles de su plan para avanzar en sus lazos estratégicos durante los próximos 25 años. China sigue siendo el mayor socio comercial de Irán, y el comercio bilateral alcanza niveles significativos a pesar de las presiones externas. Ambos países se han enfrentado a sanciones ilegales y unilaterales impuestas por actores externos, en particular por Estados Unidos. Teherán y Pekín consideran que las prohibiciones son contraproducentes, al tiempo que los señalan por ser demasiado débiles para afectar significativamente a sus respectivas economías. Trump revela que ordenó a Israel detener el ataque sobre Irán para dejar paso a conversaciones nucleares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este 28 de mayo que pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, suspender ataques contra Irán. Trump hizo énfasis en las conversaciones nucleares que sostiene en este momento con Teherán, al considerar que una ofensiva militar podría poner en riesgo los avances diplomáticos. Esta intervención directa en la estrategia de defensa israelí marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington, Tel Aviv y Teherán. Trump prioriza las negociaciones nucleares con Irán. En las últimas semanas, representantes de Estados Unidos e Irán han llevado adelante 5 rondas de conversaciones centradas en la cuestión nuclear, marcando el contacto de mayor nivel entre ambos países desde que Trump se retirara del acuerdo firmado bajo la administración de Barack Obama en 2018. Durante una visita a Qatar a principios de mayo, el exmandatario expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo que evite un conflicto militar. Imagen difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al canciller iraní Abbas Araghchi llegando a Mascate para una ronda de negociaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos. Créditos, AFP. En este contexto, Trump hizo público el pedido que realizó al primer ministro israelí que no atacara a Irán, argumentando que las negociaciones estaban avanzadas y que una ofensiva sería inapropiada en este momento. A pesar de que Israel considera a Irán su principal adversario actualmente, Trump afirmó que Teherán parece dispuesto a llegar a un entendimiento. Si logramos un acuerdo podríamos salvar muchas vidas, concluyó el mandatario desde la Casa Blanca. ¿En qué estado se encuentran las conversaciones nucleares? Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos avanzan en medio de tensiones acumuladas tras casi medio siglo de enemistad. El objetivo principal de estas conversaciones es limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento parcial de las severas sanciones económicas impuestas por Washington. A pesar del avance diplomático, persisten diferencias clave. Irán insiste en que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos y rechaza las acusaciones occidentales de estar desarrollando un arma nuclear. Ali Khamenei, líder supremo de Irán desde 1989, izquierda; Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, derecha. Créditos: Morteza Nikubaz / Jonathan Ernst / Reuters. Teherán evalúa aceptar nuevamente inspectores estadounidenses a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, siempre y cuando sus demandas sean atendidas. Paralelamente, las autoridades iraníes han reiterado que el enriquecimiento de uranio no será objeto de negociación,
mientras que desde la administración Trump se sostiene que Irán no debe tener permitido enriquecer uranio bajo ninguna circunstancia. Te puede interesar. Netanyahu le pide a Trump apoyo para que Israel ataque a Irán mientras que el presidente de Estados Unidos apuesta a la diplomacia con Teherán. Ok, muy bien, pasamos al tema de África. Estados Unidos acusa al gobierno de Sudán de usar armas químicas y anuncia sanciones. Estados Unidos acusó formalmente al gobierno de Sudán de usar armas químicas durante su guerra en curso con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, en lo que dice es una clara violación del derecho internacional. En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que seguirán las sanciones, citando evidencia del uso de armas químicas en 2024. Esta determinación fue entregada al Congreso hoy, dijo Tammy Bruce, portavoz del departamento, junto con una adenda al informe de la Condición 10 Copyright del 15 de abril de 2025 sobre el cumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas, CAQ, que encuentra al gobierno de Sudán en incumplimiento de la CAQ, de la que es parte. El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las sanciones incluirán prohibiciones a las exportaciones estadounidenses a Sudán y restricciones al acceso a las líneas de crédito del gobierno estadounidense. Está previsto que estas medidas entren en vigor en torno al 6 de junio de 2025, tras un periodo de notificación de 15 días al Congreso. Estados Unidos ha pedido a las autoridades sudanesas que cesen todo uso de armas químicas y cumplan sus obligaciones en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas. También se comprometió a responsabilizar a los involucrados en la proliferación de armas químicas. De acuerdo con un artículo del New York Times de mediados de enero, según el cual las Fuerzas Armadas de Sudán supuestamente utilizaron gas cloro contra las RSF en 2 incidentes remotos, citando a funcionarios estadounidenses que dijeron que el gas puede causar dolor respiratorio severo y la muerte. En declaraciones a los medios estatales, el ministro de Cultura e Información, Khaled Al-Aser, desestimó las acusaciones como chantaje político y falsificación de los hechos, e insistió en que no se basaban en pruebas. Argumentó que la decisión de Estados Unidos tenía motivaciones políticas, coincidiendo con los recientes avances militares del ejército sudanés y el nombramiento de un nuevo primer ministro. El ministro fue más allá, acusando a Washington de ignorar las atrocidades cometidas en Darfur y otras regiones, y culpó a los Emiratos Árabes Unidos de alimentar la violencia. Al-Aser alegó que los Emiratos Árabes Unidos habían suministrado a las RSF armas, aviones no tripulados y respaldo financiero de fabricación estadounidense. Esta decisión injusta y unilateral despoja a Estados Unidos de lo que queda de su credibilidad, dijo, afirmando que también cerraría las puertas de la influencia en Sudán a Washington. Sudán es parte de la Convención sobre Armas Químicas, que prohíbe el desarrollo, la producción y el uso de armas químicas. Ser encontrado en violación del acuerdo es una seria advertencia diplomática y pone al gobierno de facto aún más en desacuerdo con la comunidad internacional a medida que la guerra continúa. Ok.
El presidente de Sudáfrica resiste la exigencia de Trump de arrestar a un político que lidera las llamadas a asesinar a granjeros blancos. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa parece estar protegiendo al político opositor Julius Malema, quien ha estado liderando llamados públicos para asesinar a agricultores blancos en el país. El presidente Donald Trump ha exigido que Ramaphosa arreste a Malema si realmente quiere abordar los asesinatos masivos de agricultores blancos en Sudáfrica. Trump afirmó que Malema debería ser arrestada por corear repetidamente "maten al granjero". Sin embargo, Ramaphosa respondió a la demanda de Trump el martes. También el martes un político de alto rango dentro del gobierno de Sudáfrica respaldó a Trump, señalando que el cántico inflamó el odio y pidió consecuencias legales. Contenido de pago, contenido de pago, contenido de pago, contenido de pago, contenido. La neuropatía el agrandamiento de la mejor urólogo. La semana pasada, en la oficina oval de la Casa Blanca, Trump confrontó a Ramaphosa y reprodujo un vídeo que mostraba a Malema cantando durante los mítines. Trump le dijo al líder sudafricano que Malema debería ser arrestada. Malema es líder del partido político Luchadores por la Libertad Económica, EFF. La EFF obtuvo poco menos del 10% de los votos en las elecciones sudafricanas del pasado mayo. La mejor oferta de la tienda de gadgets, sin embargo, el partido no forma parte del gobierno de unidad nacional. El domingo, Malema le dijo a una multitud de miles de personas en un mitin en el Estado Libre de Sudáfrica: "Nunca me dejaré intimidar por Donald Trump". Apenas 4 días después del llamado de Trump de que debería ser arrestado, Malema volvió a lanzar el cántico: "Por favor, deje este campo vacío. Mátalas, no hacemos". Durante el mitin gritaba entre vítores: "Disparar a matar. Mata al Boer granjero afrikaans al granjero". Los afrikaners son descendientes de colonos holandeses que llegaron por primera vez a Sudáfrica en 1652. Las tierras de cultivo que han pertenecido a las familias durante cientos de años están siendo confiscadas y los propietarios son asesinados. Únete a la lucha, dona a Sly News hoy. Pareciendo querer enfatizar el desafío, Malema luego cantó: "Repito, maten al Boer, al granjero". En reacción al llamado de Trump para el arresto de Malema, el presidente Ramaphosa dijo a los periodistas el martes que no hay planes de detener al líder de la EFF. "No es un asunto en el que tengamos que ser instruidos por nadie para ir y arrestar a este Malema", dijo. Conducir con las pruebas en el bolsillo. Das Sentry, conducir en Side Night, este hilo de Floss y Fresh. Somos un país soberano muy orgulloso que tiene sus propias leyes, que tiene sus propios procesos. Ramaphosa continuó diciendo que el equivalente sudafricano del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, había decidido en 2022 que el eslogan "matar a los boeres, matar al granjero" era solo un canto y eslogan de liberación, de décadas de antigüedad, y no pretende ser un mensaje que provoque o llame a nadie a ir y ser asesinado, y eso es lo que decidió nuestro tribunal. Los críticos señalan que Malema forma parte de la Comisión de Servicios Judiciales de Sudáfrica, el organismo que nombra a los jueces allí. Se produce después de que Trump acusara a Sudáfrica de genocidio contra los agricultores. Hasta ahora, Trump ha invitado a 49 granjeros blancos a volar a Estados Unidos como refugiados. Ese cántico no tiene cabida en una Sudáfrica democrática, dijo Ian Cameron, del partido Alianza Democrática AD, en un comunicado. El DA es el principal partido de oposición de Sudáfrica. Son miembros del Gobierno de Unidad Nacional. Cameron se desempeña como presidente del Comité de la Cartera de Policía. Dijo que el hecho de que Malema volviera a cantar el pasado fin de semana sigue dividiendo a la sociedad e inflamando el odio y la desconfianza. Desempeña un papel específico en la razón por la que los ataques a las granjas en Sudáfrica son tan únicos. Mientras los brutales ataques continúan en las zonas rurales, él canta esa canción con orgullo, y muchos de sus partidarios celebran abiertamente la violencia en las redes sociales. Creo que la repetida incitación de Julius Malema
especialmente a través de canciones como Kill the Boer, cruza una línea peligrosa e inaceptable, continuó Cameron. La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia, pero no puede utilizarse como escudo para promover la violencia. Obtén grandes precios reducidos, como mínimo debe haber consecuencias legales para la incitación a la violencia, y nuestro sistema de justicia debe actuar sin miedo ni favoritismo. Ramaphosa dijo que no iba a arrestar a personas de cualquier manera. Somos un país donde la libertad de expresión es la base de nuestro acuerdo constitucional. Nada de esto ha desestabilizado a Malema, quien ha declarado claramente: cantaré la canción como y cuando quiera. Los ataques contra ambos granjeros blancos en Sudáfrica son muy reales. En un comunicado, Cameron del partido DA explicó: personalmente he estado en las secuelas de estos ataques. Me he encontrado con escenas que parecían mataderos. Recuerdo una granja donde las marcas de las uñas de la víctima todavía estaban incrustadas en la alfombra de donde fue arrastrado y torturado. Estos no son delitos ordinarios y a menudo incluyen una violencia desproporcionada. Ok, pasamos al tema de América. Aumenta la proyección de China en América Latina con la proliferación de proyectos de inversiones en infraestructuras críticas. Aumenta la proyección de China en América Latina se consolida mediante la proliferación de proyectos de inversión en infraestructuras críticas en toda la región. Desde aeropuertos hasta puertos marítimos, túneles, ferrocarriles y carreteras, la expansión del capital chino abarca territorios estratégicos que inician en México y terminan en el Cono Sur. Esta tendencia, verificada por el Repositorio Regional sobre la Inversión China en América Latina y el Caribe y visualizada en un reciente mapeo del diálogo interamericano, revela la creciente proyección geoeconómica de Pekín en el hemisferio occidental. Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y México se posicionan como los principales receptores de estas inversiones, muchas de ellas asociadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés. En este sentido, la mayoría de los proyectos se concentran en transporte multimodal, conectividad y logística portuaria, aunque también hay participación en obras energéticas y de comunicación terrestre. Las obras no solo responden a intereses comerciales, sino que también permiten a China consolidar vínculos estratégicos con gobiernos y empresas estatales de la región, en un contexto global de creciente rivalidad con Estados Unidos. Créditos, Repositorio Regional sobre la Inversión China en América Latina. Según datos del Inter-American Dialogue, la inversión directa china en la región supera los $130.000 millones desde 2005, pero ha adquirido un nuevo matiz con el desarrollo de proyectos que mejoran el control de rutas de comercio y exportación. El repositorio regional, lanzado en 2024 y con sede en Chile, ofrece información georreferenciada y actualizada sobre los proyectos confirmados de IE de China. También ofrece estudios de caso multilingües que analizan los efectos económicos, sociales y medioambientales de las obras. Opiniones divididas en América Latina por la presencia de China. Aunque muchos de estos proyectos fueron bien recibidos por los gobiernos anfitriones, otros generaron controversia por la falta de licitaciones abiertas, preocupaciones sobre la deuda y el control sobre activos estratégicos. Lo cierto es que varias administraciones latinoamericanas, incluyendo al líder Brasil, enfatizaron los beneficios de esta cooperación sur-sur y la necesidad de mantener una postura pragmática que te permite mantener vínculos con ambas potencias sin resignar la autonomía. Te puede interesar. Estados Unidos advierte sobre la creciente influencia de China y Rusia en América Latina. Ok, esto es lo que decíamos al principio de la isla esta. El primer ministro de Annobón ratifica la independencia de la isla y manifiesta la intención de ser un estado asociado a la Argentina. Durante el día de ayer, surgió la noticia de que Argentina podría estar al borde de un hito diplomático sin precedentes, convertirse en un estado tricontinental si avanza la intención de la República de Annobón, una isla africana. Hoy el primer ministro de la isla ratificó su postura de la búsqueda de apoyo argentino y de, eventualmente, convertirse en un estado asociado de la nación. La declaración fue ratificada por el propio primer ministro de Annobón, Orlando Cartagena Lagar,
en una entrevista que ya recorre los medios argentinos. Durante la conversación, Cartagena Lagarde dejó en claro que su pueblo pide el respaldo de Argentina para salir del abandono, la opresión y el genocidio lento que sufren a manos de la dictadura de Guinea Ecuatorial. No queremos ser anexados, pero sí ser parte de Argentina como Estado asociado. Hay muchos modelos posibles, sostuvo, abriendo la puerta a una alianza sin precedentes en nuestra región. Un pasado colonial compartido, la conexión con el Virreinato del Río de la Plata. Como ya mencionó previamente Escenario Mundial, Cartagena Lagarde volvió a recordar que Annobón formó parte del Virreinato del Río de la Plata en la época colonial, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay. Fuimos hermanos. Nos separaron decisiones coloniales arbitrarias. Hoy queremos reencontrarnos con Argentina, que nos ha abierto las puertas, afirmó. En este contexto, el primer ministro afirmó que han solicitado apoyo a otros países del antiguo virreinato, pero que solo Argentina les abrió las puertas y les dio confianza. Estamos aquí porque Argentina nos recibió con los brazos abiertos, subrayó. La historia de Annobón es una herida abierta. Desde hace más de 40 años, sus habitantes sufren represión, hambre, abusos y abandono bajo el régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, donde Cartagena Lagarde denunció ante las cámaras que su pueblo vive sin luz, sin agua potable y con niños expuestos a abusos sexuales, epidemias y trabajos forzados. Las posibilidades sobre la mesa y el pedido de ayuda a Milei. Si bien Cartagena Lagarde aclaró que la palabra anexión es muy fuerte, no descartó la posibilidad de asociarse con el país. En política se puede hacer de todo mientras haya voluntad, dijo. El primer ministro pidió formalmente que la Argentina brinde apoyo político, visibilidad internacional y eventualmente protección a través de mecanismos como misiones de paz o acuerdos bilaterales de seguridad. No salimos de la opresión de Guinea Ecuatorial para caer en otra forma de anexión imperial, queremos ser parte de Argentina, pero en una relación de igualdad, como hermanos, enfatizó. Cartagena Lagarde también destacó que la propuesta de Annobón no es solo un pedido simbólico. La isla tiene importantes recursos naturales, como pesca de alta calidad, potencial petrolero y oportunidades turísticas que podrían beneficiar a ambos países. Hasta el momento, la propuesta de Annobón está siendo estudiada por legisladores argentinos, senadores y autoridades provinciales. No hubo una respuesta oficial del gobierno nacional, aunque fuentes diplomáticas indican que el tema está generando interés en algunos sectores. En un mensaje directo al presidente argentino, Cartagena Lagarde fue claro: le pedimos a Milei que nos ayude, que preste atención a nuestro pueblo. Somos esclavos del siglo XXI bajo una dictadura feroz, pero también somos hermanos históricos de Argentina. Necesitamos su mano tendida. Te puede interesar, Argentina podría avanzar hacia... Bueno, perfecto, pues aquí se terminan las noticias. A ti te faltaban los mapas de África, ¿no? Lucas. Sí. A ver.